educando e inspirando desde la experiencia. Bienvenidos a Conversando con usted. Un espacio de diálogo que transforma la enseñanza y el aprendizaje. Recordar que este módulo del 1.2, que es Liderazgo Creativo e Innovación Educativa, forma parte de todo el curso integrado enfocado a la preparación para la prueba de idoneidad, y ya trabajamos el 1.1, que estaba más enfocado a lo que era la construcción de identidad profesional, ¿verdad? Que ahora haremos algunos repasos de algunos conceptos o pilares fundamentales que conectan directamente con el tema de liderazgo, porque no puedo ser líder si no hay un proceso de autoevaluación en cada una de mis actividades. Que estos objetivos de trabajo se derivan de las competencias y descriptores, ¿verdad? Previamente establecidos. Entonces, estos objetivos son evaluar la comprensión de los conceptos fundamentales que diferencian el liderazgo tradicional del liderazgo creativo e innovador, y reflexionar sobre su aplicabilidad en el propio contexto del participante. Familiarizar al participante con metodologías estructuradas para la innovación y otras técnicas creativas, aplicándolas a desafíos educativos concretos para desmitificar el proceso innovador y presentarlo como una disciplina aplicable. Analizar el rol del clima y la cultura institucional como catalizadores indispensables de la innovación, y reflexionar sobre las acciones concretas que los líderes educativos pueden tomar para construir dichos ambientes. Y reflexionar sobre las competencias de adaptabilidad y resiliencia como pilares de liderazgo en contextos de cambio constante, utilizando experiencias pasadas, como la crisis sanitaria, para proyectar estrategias de fortalecimiento futuro a nivel personal e institucional. Bienvenida o bienvenido a The Deep Dive. Hoy vamos a meternos a fondo en un marco teórico, uno sobre el liderazgo creativo e innovación educativa, pensado en origen para profes y personal administrativo. La idea es, bueno, sacar las claves, ¿no? Entender por qué la educación, según estas fuentes, necesita ya una transformación urgente en este siglo XXI. Exacto. Es que, a ver, con la globalización, el cambio tecnológico, que va a toda velocidad, pues las prácticas de siempre, las tradicionales, se quedan cortas. Ya no basta. Este material que analizamos, de hecho, argumenta que liderazgo e innovación son, bueno, cruciales. Casi dice que son dos caras de la misma moneda. Hay una frase que lo resume bien. Liderar es innovar. Esto mucho. Ven al personal como agentes de cambio, ¿vale? Pues vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio. ¿Qué es eso de liderazgo creativo en educación? Porque no es solo gestionar, ¿verdad? Efectivamente, no va solo de administrar, digamos, recursos o procesos. Es más bien la capacidad de generar ideas nuevas, sí, pero también de llevarlas a la práctica, de romper estructuras mentales rutinarias, como dice el texto. A nivel cognitivo, ¿qué implica? Pues equilibrar el pensamiento analítico, el lógico, con el lateral, ese que busca, bueno, conexiones distintas, soluciones menos obvias. Y la innovación educativa, entonces, sería, pues, introducir mejoras, pero de forma deliberada, ¿eh? Mejoras que aporten valor real a la escuela, a los alumnos, a los profes. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las fuentes hablan de enfoques concretos, como el liderazgo transformacional, ese que inspira, que motiva, y también el distribuido, que va más de compartir el liderazgo, no de centrarlo todo en una persona. Sí. Y el impacto. Bueno, según la UNESCO, un buen liderazgo puede influir hasta en un 20% en los resultados de los estudiantes, que no es poco, pero la clave es cómo lo hace, ¿no? Principalmente creando las condiciones adecuadas. El ambiente, digamos. Sí, exacto. Y ahí es donde, fíjate, encontramos una brecha. Un problema. La encuesta TALIS, esta internacional de la OCDE sobre enseñanza, pues reveló que menos de la mitad de los directores, como un 42% solo, involucran de verdad a los docentes en las decisiones importantes. Vaya. Sí, y esto es revelador, porque sugiere que intentar forzar
Forzar la innovación, imponerla, pues no suele funcionar. La clave, insiste en las fuentes, es cultivar la cultura. Ese es el tema. Una cultura de colaboración, de confianza. Y la innovación, entonces, viene como resultado, como una consecuencia natural. No es algo que gestionas directamente y ya está. Entendido. O sea, la cultura es la base, la que habilita todo lo demás. Vale. Y hablando de herramientas, de cómo fomentar esa innovación en la práctica, el material destaca dos metodologías que suenan potentes: pensamiento de diseño y Lean Startup. Así es. Y son complementarias, ¿sabes? El pensamiento de diseño pone mucho el foco en la empatía, en entender muy bien qué necesitan, qué viven los estudiantes, los docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas en educación no están claros de entrada. Es una metodología genial para explorar, para definir bien cuál es el reto real. Ajá. ¿Y Lean Startup? Pues Lean Startup, que viene más del mundo de las empresas tecnológicas, de las startups, usa ciclos muy rápidos. Lo de crear, medir, aprender. La idea es probar ideas rápido, a pequeña escala, ver qué pasa, medir el impacto y ajustar sobre la marcha. Es más eficiente, menos arriesgado, que lanzar grandes cambios sin haberlos probado antes. Ideal para validar e implementar ya soluciones concretas. Vale. Empatía para explorar, ciclos rápidos para validar. Tiene sentido. Entonces, si la cultura es la clave, como decías, ¿cómo se crea ese ecosistema, ese ambiente propicio? Pues, fundamentalmente, a través de dos cosas. Primero, colaboración. Pero colaboración de verdad, trabajo en equipo, confianza, comunicación abierta. Eso fomenta lo que llaman eficacia colectiva. La creencia del grupo en que pueden conseguir cosas juntos. Ya. Y segundo, un clima. Un clima que inspire, basado en la seguridad psicológica. Esto es súper importante. Significa crear un espacio donde la gente sienta que puede proponer ideas, que puede probar cosas nuevas, incluso equivocarse, ¿sabes? Sin miedo a que le señalen, a represalias. Claro. Que el error sea parte del aprendizaje. Exacto. Y el líder ahí, el líder es como el arquitecto de ese clima. Es su responsabilidad crearlo y cuidarlo. Y claro, toda esta necesidad de culturas ágiles, colaborativas, seguras. La pandemia de COVID-19 fue la prueba de fuego definitiva, ¿no? Lo puso todo a prueba de forma brutal. Sin duda, totalmente. Fue una demostración a escala mundial de lo crítica que es la adaptabilidad. Esa capacidad de ajustarse rápido a cambios enormes como fue pasar a la educación a distancia de un día para otro. Y también la resiliencia, claro. La capacidad de recuperarse después del golpe. Pero lo más fascinante, yo creo, que señalan las fuentes sobre esto, es la idea de no solo aspirar a volver a la normalidad, a como estábamos antes, sino de usar la crisis para rebotar hacia adelante. ¿Rebotar hacia adelante? ¿Qué significa eso exactamente? Pues usar lo que aprendimos a la fuerza, esas innovaciones que tuvimos que hacer sí o sí, para construir sistemas educativos pues más fuertes, más flexibles, más preparados para lo que venga. No solo volver a lo de antes. Entiendo. Aprovechar la crisis para mejorar de verdad. Vale, entonces, si intentamos sintetizar todo esto, el perfil del líder educativo que necesitamos hoy, según estas fuentes, sería alguien que integra, creatividad, para cuestionar lo de siempre, una estrategia innovadora, usando herramientas ágiles como estas que mencionabas, Design Thinking, Lean Startup. También una habilidad clave para construir esas culturas de colaboración y seguridad psicológica. Y por último, una buena dosis de resiliencia y adaptabilidad, para navegar la incertidumbre. Exacto. Esos son los 4 pilares que emergen claramente. Creatividad, innovación, liderazgo y colaboración. Ahora bien, las fuentes también son muy claras al señalar que hay vacíos formativos importantes, problemas en cómo se prepara a estos líderes. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo, falta un foco específico en formar para el liderazgo creativo. Se echa en falta. Luego hay una brecha grande entre la teoría que se enseña en los cursos y la práctica real, el día a día de las escuelas. Además, la formación suele estar muy separada por roles. Los profes por un lado, los directivos por otro, cuando deberían formarse juntos en esto. Ya. Falta conexión. Sí.
Y por último, que a menudo no se trabajan las barreras de mentalidad. El miedo al fracaso, la resistencia al cambio, esas cosas que frenan la innovación desde dentro. Entendido. Lo que nos deja con una reflexión final, ¿no? A ver, si la crisis de la pandemia obligó a hacer cambios, a innovar a la fuerza en cosas que antes costaban años, ¿cómo pueden ahora los líderes educativos asegurarse de que ese impulso no se pierda? De que todo eso que se aprendió se integre de forma estratégica, sostenible, y no caer otra vez en las rutinas de siempre, las de antes de la pandemia. Buena pregunta. Ujú. Ahí que va eso, para darle una vuelta. Vamos a ir a una reflexión grupal, a un diálogo estructurado sobre dos temas, un poco lo que estaba hablando el audio, resumen, repensando el liderazgo, de la gestión a la creación, herramientas para la innovación, del concepto a la acción, que es un poco la idea del módulo y del curso en general, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Entonces, los facilitadores plantean ideas centrales y preguntas detonadoras. Vamos con las ideas centrales, don Gustavo. Repensando el liderazgo de la gestión a la creación. Conceptos clave. Liderazgo creativo. Implica romper con la rutina, como decía el audio. Atreverse a explorar lo desconocido y desafiar el status quo. Combina el pensamiento analítico, lógico, con el creativo, lateral e intuitivo. Innovación educativa. Introduce nuevas prácticas, metodologías o recursos. Y el líder innovador, persona creativa, motivadora y visionaria. Es decir, siempre se ha alabado mucho el ser un líder innovador y sobre todo visionario, ¿verdad? Que ve, que busca romper con el status quo, motivar, ¿verdad? Y crear nuevas condiciones. Eso en la sociedad siempre. Y a nivel institucional sería el centro educativo. ¿Nos Gustavo? Sí, ahí me parece un elemento importantísimo de considerar es la creatividad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de creatividad, comprendiendo cómo funciona el cerebro, tenemos dos hemisferios, principalmente el hemisferio derecho, que es el que se asocia más a la creatividad, y el hemisferio izquierdo, que es el que se asocia más a la, a lo, digamos, lineal, a lo estructurado, a lo lógico. Entonces, estoy seguro que uno como administrador aplica más el hemisferio izquierdo, que es el que está asociado a establecer patrones, secuencias, procesos, pero lo importante para poder hablar de un liderazgo que sea creativo es comprender que la creatividad va a surgir del hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho es donde, de hecho, donde uno puede visualizar, donde está la música, el arte. Entonces, sí es fundamental comprender que esas áreas, digamos, el hemisferio derecho se activa cuando me salgo de la caja, cuando dejo de pensar de forma tradicional, sino más bien que necesito pausa, respirar, controlar mis emociones, reflexionar y empezar a buscar soluciones distintas a como se han venido haciendo las cosas tradicionalmente. O sea, siempre eso es estaremos hablando de un pensamiento divergente. Entonces, me parece que yo me quedaría, por lo menos en esta primer pilar, con el tema de la creatividad, porque sin creatividad no hablamos de un liderazgo actual que pueda revolucionar la práctica del técnico docente como del administrativo docente. Y si no hay creatividad, obviamente no va a haber innovación educativa y no estaríamos hablando de un líder innovador. Entonces, lo fundamental es ser creativo. Y con visión, ¿verdad? Sí, Okay. claro. Repensando el liderazgo de la gestión a la creación. Enfoques actuales.
Liderazgo transformacional. Motiva al equipo para lograr cambios profundos. Liderazgo distribuido. Fomenta la colaboración y la participación de múltiples actores. Reportan mayor satisfacción laboral. Entonces, transformamos y buscamos la colaboración para lograr los cambios. ¿Les Gustavo? Claro, aclarar que aquí estamos hablando de dos enfoques, ¿verdad? De dos enfoques de liderazgo. Un enfoque basado en comprendiéndolo como un liderazgo que es transformacional y el otro que es distribuido. Ese transformacional ya lo has planteado, y el distribuido, que tiene que ver mucho con los datos que aportaban ahí, digamos, de los estudios que se han hecho con la OCDE, que realmente muestran que más del 40% de los administrativos docentes no permiten la colaboración genuina. Realmente la participación del docente no es como debería de ser para construir desde el aula la transformación, ¿verdad? Y digamos, la institución. Entonces sí es importante cuando hablamos de esa gestión a la creación, comprender que es necesario desde la creatividad posicionarme en que necesito transformar mi centro educativo desde la distribución de responsabilidades y de funciones, ¿verdad? Yo me voy a poner en el ropaje de un director. A mí me gustaría fomentar la colaboración y la participación de múltiples actores en relación con situaciones, problemas o cosas que debo mejorar en el centro educativo, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de un liderazgo distribuido, pero yo puedo pasar a lo transformacional, ¿verdad? Cuando motivo el equipo ya para encauzar, llevarlos a cambios profundos, ¿verdad? Una cosa no dista de la otra, sino van de la mano. Sí, algo más. Por ejemplo, cuando hablamos ahora de metodologías activas, y dentro de esas metodologías activas, por ejemplo, hablamos del aprendizaje basado en proyectos, y entonces hablamos digamos, de lo que es ahora el aprendizaje por STEM, que son por proyectos STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces resulta ser que para poder involucrar un proyecto STEM, tienen que participar varios docentes. Yo no puedo desde matemáticas hacer un proyecto STEM solo, porque yo necesito involucrar las ciencias y necesito involucrar a tecnología y a otras áreas. Entonces, es fundamental que cuando hablamos de fomentar la colaboración, fomentar que, por ejemplo, si se entiende que hoy en día cuesta despertar la curiosidad y el interés en los estudiantes para poder tener un impacto en el sistema, entonces las metodologías activas que permiten la colaboración es necesario siempre y cuando el líder de la institución permita que haya trabajo en conjunto y no limitarnos solamente, digamos, a darle un seguimiento a los planeamientos de si se están presentando de X o Y forma, y nos olvidamos del fondo del contenido y de la posibilidad de colaboración en diferentes temáticas. O sea, lo que en primaria se habla de un currículum correlacionado. Preguntas para directores. El documento define el liderazgo creativo como la capacidad de desafiar el status quo. ¿Ok? ¿Qué acción concreta has implementado recientemente para romper con una rutina administrativa o académica establecida y fomentar una solución más original y creativa en tu equipo? Yo no sé si existe, digamos, en la institución alguna posibilidad de hacer porque hablabas como de un FODA, pero como más puntual. Está claro que hay necesidades de capacitación, ¿verdad? Están identificadas esas áreas, esas necesidades que hay en los docentes, porque cuando usted me plantea que hay docentes que no les gusta compartir, no les gusta quedar en evidencia de que no saben hacer un planeamiento, porque no es solamente el planeamiento por la estructura, sino es más bien, digamos, la lógica de hacer un planteamiento y un objetivo
de aprendizaje, una serie de actividades que despierten interés, curiosidad en el estudiante y obviamente la participación y pues después poder pedir unos productos a los estudiantes que obviamente van a dar esos productos siempre y cuando hayan tenido participación en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se podría trabajar eso para identificar siempre las necesidades? Porque yo creo que hay mucha necesidad en los docentes. Si de hecho el Ministerio de Educación plantea esto de la prueba de idoneidad, es porque sabemos que hay serias carencias en muchos docentes en su formación inicial. Entonces, nosotros como líderes de la institución, lo primero que deberíamos de hacer es diagnosticar qué necesidades tienen para empezar a trabajar sobre esas necesidades. Si no saben planear, buscar con Colipro, buscar con alianzas públicas privadas o buscar a través de las asesorías que nos ayuden con esos procesos, porque de hecho este módulo tiene que ver con administradores, con directores y con asesores. Y uno de los problemas que uno encuentra con los asesores es que lo que llegan es no aportar, sino más bien a casi con una lista de chequeo para ver si están cumpliendo o no ciertas cosas. Entonces, asumen más un rol de supervisión que de, digamos, de asesoramiento, de acompañamiento. Entonces, puntualmente, tiene la costumbre en la institución de identificar las necesidades de capacitación que tienen los docentes y se hace algún plan para durante el año a través del mismo cuerpo docente, porque eso lo que nos permitiría hacer sería la colaboración, participar en procesos, incluso en los consejos de profesores o periódicamente sacar una tarde, unas lecciones, unas mañanas para poder trabajar algunas temáticas e ir reforzando esas necesidades. Hay dos cosas ahí, digamos, como yo fui por mi experiencia como docente y como asesor. Como docente sí le puedo decir que hay, yo hago mis planeamientos, mis materiales, pero no los comparto a los compañeros de departamento y viceversa, ¿verdad? Para eso son los departamentos. Si existe un departamento de estudios sociales y hay que abordar unos planes de estudio de séptimo a undécimo año y hay que crear unos planeamientos y unos recursos educativos, ¿verdad? Y unas estrategias de evaluación, ¿verdad? De acuerdo a las diferencias individuales que varían de un grupo a otro. Entonces, eso yo puedo realimentarlo con mis compañeros. Entonces, ahí yo siempre me he hecho la pregunta de que era profesor y asesor, ¿verdad? Por más de 30 años. ¿Cómo hacemos para que crear una cultura de colaboración y participación donde yo soslaye diferencias personales para que haya un acercamiento entre compañeros? Entonces, esas grandes barreras, ¿verdad? Con un objetivo común que es mejorar la calidad educativa en el salón de clases y en la institución, yo pueda lograr ese objetivo, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando nosotros andamos con el discurso de crear comunidades de docentes donde compartan recursos, experiencias, ¿verdad? Y que ya se ha sabido que durante la pandemia fue muy exitoso, ¿verdad? Entonces, uno se queda con esa duda. Entonces, el camino no es el correcto, ¿verdad? El director no tiene que saberlo todo, tiene que crear equipos de trabajo, pero que colaboren y con una visión, ¿verdad? Yo no sé qué opinas, don Gustavo, de esta parte. Sí, sí, muy interesante. De hecho, tenemos un problema cultural y es que nos cuesta, ¿verdad?, participar en comunidades profesionales de aprendizaje, porque muchas veces por ego y muchas veces porque obviamente me siento mal preparado y entonces puedo quedar evidenciado, ¿verdad?, con otros colegas y con los mismos estudiantes. Pero yo creo que ahí es un trabajo fundamental del líder de la institución,
de fomentar esa participación como la estaba planteando usted, Marvin, o sea, desde los departamentos, por ejemplo, porque de los departamentos estamos comprendiendo que son, digamos, los pares de profesionales que comprenden la asignatura, que comprenden las necesidades de los estudiantes, y qué interesante, sí, también lo que planteaba Wendy, de poder identificar por grupos cómo trabaja ese grupo, porque me acuerdo uno muy bien cuando ingresa a la sala de profesores, uno siempre dice, ay, mira, hoy voy con el 8 tal, o el 11 tal, uy, y uno sabe, y entre los colegas conversamos, y uno sabe cómo es ese grupo, o si es un grupo muy difícil de trabajar, o es un grupo muy fácil de trabajar. Entonces, eso es conocimiento del grupo, y eso sería fundamental si se pudiera sistematizar, no a través de un forms, ¿verdad? Propiamente, pero sí de espacios que permitan crear comunidades de diálogo, de conversación, de discusión respecto a las características que tienen los grupos, las características que tienen esos estudiantes, para poder buscar estrategias de cómo llegarles, porque sabemos que todos los grupos son diferentes, y siempre, aunque yo haga un planeamiento para todos los grupos, yo tengo que hacer algunos ajustes propiamente ya en el aula, porque yo sé que hay grupos que tengo que manejarlos de cierta forma, ¿verdad? Porque tengo que buscar algunos líderes satélites, ¿verdad? Que me ayuden con las actividades, y yo los puedo identificar con algunos otros, solitos salen. Entonces, eso es conocimiento que los docentes, a través desde la asignatura, desde los departamentos, pueden ayudar. Entonces, obviamente que aquí la colaboración es fundamental, y algo que lo vamos a ver más adelante es crear esa cultura de confianza y de colaboración. De pronto no colaboran porque no hay confianza, que es un tema que queda en la reflexión de su parte, y que uno como líder, como director, debe de revisar muy bien si yo estoy generando confianza en la institución, si estamos en una verdadera comunidad, y en eso del curso que estabas hablando, si realmente hay una convivencia sana, o si más bien lo que hay es una rivalidad insana dentro del departamento y dentro de la institución. Sí, yo recuerdo que antes habían, por ejemplo, consejos de profesores para ver si un muchacho se le daba una materia para que fuera a presentar o quedaba reprobado. Entonces nos reuníamos los 11 profesores a hablar del caso del joven estudiante. Y esa información tan valiosa era a final de año, cuando debió haber sido a principio de año. Eso para ilustrar lo que estabas diciendo. Vamos con la otra pregunta. Considerando que la OCDE o la OCDE reporta mayor satisfacción docente cuando hay más participación en las decisiones, ¿de qué manera estás aplicando el liderazgo distribuido para aprovechar el talento de todo el equipo y no centralizar la toma de decisiones? La transparencia me lleva a la confianza. La confianza me lleva al liderazgo. Y también me lleva a las decisiones. Ahora, si esas decisiones que yo tomo son compartidas, ¿verdad? Con el mayor número de personas, entonces aumenta la confianza, disminuyen esos conflictos entre grupos. En los colegios siempre hay conflictos porque algunos solo creen que la evaluación es la prueba escrita, punto. Hacer el examen y ponerle una nota y eso ya es evaluación. Y otros tienen un enfoque más cualitativo y le dan más importancia al trabajo cotidiano, ¿verdad? Y no tanto a la prueba escrita. Entonces se generan ese tipo de conflictos, pero hay veces esas diferencias van si es de matemáticas o si es de estudios sociales. Puede ser que el de estudios sociales tenga un enfoque más cualitativo, una evaluación más cualitativa, o el de mate más cuantitativa. Pero entonces esas cuestiones hay que negociar, ya están tipificadas en el reglamento, hay que abordarlas, y yo no puedo generar conflictos en el aula porque no es una cuestión de la dirección, es algo externo que me viene y que yo tengo que aplicar en el aula. Genial. Número 1, empatía. La empatía es fundamental
para poder tener relaciones, para establecer buenas relaciones humanas. Comprender que lo que habíamos trabajado en el módulo anterior, el 1.1, que uno de los pilares, el primer pilar fundamental, era la autoevaluación para el desarrollo profesional. Entonces, la problemática que usted señala, Wendy, ahí, que tiene como directora con los docentes, es la misma problemática que tienen los docentes con los estudiantes, que hay que hacer un trabajo desde cero. O sea, como un concepto que utiliza mucho Marvin, que me gusta, hay que hacer el andamiaje, ¿verdad? Hay que empezar a construir ese andamiaje, y ese andamiaje tiene que ver con el tema de crear una cultura de autoevaluación. Esa cultura de autoevaluación para yo ir creando una identidad profesional y realizarme. ¿Por qué? Porque hay que comprender que en las relaciones entre seres humanos todos tenemos diferentes intereses, todos tenemos diferentes necesidades y todos tenemos experiencias distintas. Y esas experiencias distintas lo que resulta ser es que me hacen un mapa mental mío, un Waze diferente al de Marvin y diferente al de Wendy. Entonces yo interpreto el mundo diferente a todos los demás. Lo que es importante para mí no lo es para Marvin ni lo es para usted. Y así sucede siempre que estamos en grupo. Entonces, hay que crear buenas relaciones entre los que estamos participando en los diferentes grupos, ya sea como docente, con mi población meta, que son los estudiantes, ya sea como técnico docente, o sea, como asesor, que sería trabajarlo cuando hemos trabajado con los docentes también directamente, con los profesores, que lo digamos nosotros cuando estábamos como asesores regionales, igual cuando estábamos como asesores nacionales, trabajar con los asesores regionales en ese caso, y como director, también la población meta son los docentes. Y entonces hay que crear una cultura donde hay que irles teniendo paciencia y hay que irles enseñando de que es necesario, lo que hablaba anteriormente en la semana pasada en el módulo 1.1, es necesario tener el tiempo de hacer una reflexión sobre quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué pretendo hacer aquí, encontrarle un sentido a mi vida personal y profesional y cómo me voy a realizar yo como persona y como profesional en el centro educativo. Porque en el momento en que yo encuentre un sentido a mi participación como ser humano en la institución educativa, yo voy a tener mucho impacto con los estudiantes, con los padres de familia y voy a participar en la institución educativa. Pero si el docente no se siente involucrado, es porque pasa igual que con los estudiantes. No se le ha prestado la atención necesaria para poder entender cuáles son sus necesidades, sus intereses y que lo que usted diagnostica como necesidad que tiene la institución educativa no sea usted la que la identifica, sino que sean ellos mismos a través de la autoevaluación que puedan identificar que mira, tenemos problemas para calificar el trabajo cotidiano. No hemos identificado cómo realmente se hace eso, pero eso es crear toda una cultura y esto hay que enlazarlo. Estos dos módulos, el 1.1 y el módulo 1.2, tienen que ver con unas competencias que el Ministerio de Educación y el perfil de los estratos lo ha identificado en un ámbito que es el ámbito del ser profesional. Y el ser profesional tiene que ver primero con el pilar 1 de la semana pasada, que era autoevaluación, el pilar 2, que es la ética, o sea, cuáles principios me rigen a mí en mi comportamiento, si soy solidario, si soy responsable, si soy honesto, si actúo con integridad, con justicia. Y algo fundamental es el tema de las regulaciones emocionales. Resulta ser que hoy yo me siento de cierta forma y mañana me siento de otra forma. Las emociones son como una montaña rusa. A veces estoy arriba y a veces voy de pico, ¿verdad? Y entonces entender que los seres humanos somos muy emotivos, entonces hay que enseñarles a
tener una regulación emocional. Y recuerdan que hablábamos la semana pasada de la regulación emocional. El autoconocimiento es fundamental. El aprender a conocerme. ¿Cuántos docentes, cuántos estudiantes no se conocen? Y hay que aprender a generar una cultura de autoconocimiento. Y a partir del autoconocimiento, aprender a desarrollar estrategias para la gestión de mis emociones, porque no es solamente mi inteligencia cognitiva, sino también mi inteligencia emocional, que lo hablábamos la semana pasada con las propuestas de Daniel Goleman. Eso me va, si yo no tengo autoconocimiento, si yo no aprendo a tener habilidades de gestión de las emociones, yo no voy a crear conciencia social. Y si no creo conciencia social, no voy a poder trabajar en equipo, no voy a poder crear empatía. Entonces, ¿con qué inicié mi participación? Empatía. Pero la empatía se logra a partir del autoconocimiento, aprender a gestionar mis emociones, y eso va a provocar tener conciencia social. ¿Por qué conciencia social? Porque voy a comprender que Marvin, que Wendy y que Steffi y las demás personas del grupo se comportan de diferentes maneras según el día, según las hormonas, según el contexto, según tantas cosas. Entonces, y clave, tener un proyecto, entender que soy un proyecto en construcción, un proyecto personal y profesional en construcción. Entonces, no un proyecto acabado como profesional, como administrador, como contador, como profesor. No, estamos creando la oportunidad en la institución, no solo que los estudiantes lleguen a aprender, sino estamos en un sistema educativo donde todos vamos a participar y aprender. Hoy tengo que ser mi mejor versión en comparación a ayer. Y mañana tendré la oportunidad de ser la mejor versión que hoy. Y cada día igual. Y eso va a ir generando esa cultura que habla el módulo, que es esa cultura donde haya confianza y colaboración. Pero eso va a surgir de la empatía. Y la empatía es a partir de la confianza. El individuo en relación con lo colectivo y lo colectivo con el individuo. Pero ahí me has recordado a Paulo Freire, la pedagogía de la ternura. Mucho, mucho amor entre todos. Claro, claro. Bueno, vamos con el otro tema que se llama herramientas para la innovación, del concepto a la acción, metodologías principales. Bueno, ya habíamos hablado del pensamiento de diseño, que lo abordó el audio muy bien. Recordar, ¿verdad? Las fases. Empatizar es entender al estudiante, definir el problema, idear soluciones creativas, prototipar, probar ideas en pequeño y evaluar, recibir un feedback y mejorar, ¿verdad? Entonces, aquí evaluar no es poner una nota, sino es una oportunidad para construir, ¿verdad? A partir del error. Y el beneficio, soluciones a la medida de los desafíos del aula. Don Gustavo. Ajá, eso enfocado en el aula, pero como director, el pensamiento de diseño o design thinking, lo que me va a permitir es, primero, ¿por qué es que tiene que ver con el pensamiento de diseño? Porque los diseñadores, lo primero que tienen que hacer es empatizar. ¿Por qué empatizar? Porque, y era lo que en mi participación anterior, es necesario entender no solo al estudiante en este caso, sino también entender al docente. Lo que hablábamos, es necesario entender que tiene intereses, necesidades y experiencias diferentes. Y a partir de ahí definir problemas, idear soluciones y plantear ideas para irlas evaluando, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese pensamiento y el diseño es, si yo lo que quiero es diseñar mi casa, yo voy a crear ambientes donde yo me sienta cómodo en mi casa. Voy a crear un ambiente donde yo pueda sentarme a leer, porque a mí me gusta leer. Voy a buscar ambientes donde yo pueda escuchar música, porque a mí me gusta escuchar música. Yo voy a crear ambientes para poner una televisión y poner un barcito y entonces sentarme con mis amigos y tomarme algo, ver un programa, ver un partido. O sea,
a partir de mis intereses, yo voy a crear o a diseñar las soluciones. Por eso es que es fundamental ese pensamiento de diseño. Y uno como director tiene que ir diseñando una institución educativa de acuerdo a lo que yo estoy pensando que todos, y tenemos que irlo construyendo en conjunto para que todos los que participamos nos sintamos a gusto dentro de la institución educativa, que realmente hoy yo tenga ganas de ir a trabajar mañana. ¿Por qué? Porque me siento tan bien en la institución educativa como me siento en la casa. Sí, eso es clave, clave. Metodología de Lean Startup es crear, medir y aprender, que es más a nivel de proyecto piloto, ¿verdad? Que va de la mano con el pensamiento de diseño. Y el beneficio es que minimiza el tiempo y el uso de recursos. Claro, entonces vean que cuando estamos hablando del liderazgo, el liderazgo creativo se basa necesariamente en poder implementar buenas herramientas. Entonces, una de esas herramientas es la que estábamos hablando anteriormente del diseño, del pensamiento de diseño, pero también la metodología de esta Lean Startup nos funciona muchísimo y es muy práctica. De hecho, nosotros desde AMDC, cuando hablamos de investigación, desarrollo e innovación, básicamente es esto. Hay que perderle el miedo a crear propuestas. Hay que tener el miedo a innovar. Innovar es crear. Que el docente, si un docente, por ejemplo, de matemáticas, un profesor de matemáticas, si es profesor de matemáticas es porque le gustan las matemáticas. Si el profesor es de español es porque le gusta la filología. Si es de ciencias es porque le gusta el método científico y le gustan las ciencias. Entonces, estoy seguro que lo que quiere es enseñarle al estudiante a pensar como él piensa, que son las matemáticas, la importancia de las matemáticas, todo lo que uno puede ir haciendo con las matemáticas en lo que me ayuda, y entonces darle espacio para que pueda crear propuestas de cómo enseñar. Darle libertad en lugar de enfocarnos a que la redacción de las actividades de la estrategia de mediación sea tan perfecta que ya lo dijo Wendy por ahí, ya eso lo hace la inteligencia artificial, le hace la propuesta. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si lo que está proponiendo el docente es bueno o no? De cuando lo mido, pero no lo mido yo como director, sino él mismo mide lo que creó, lo mide. Sí, los resultados son simples. Si están participando los estudiantes, la propuesta es buena. Si no están participando, no es buena. Y a partir de ahí, aprender para ir corrigiendo. Entonces, claro, cuando yo eso lo puedo llevar y transformarlo en el planeamiento y lo puedo estructurar bien bonito, genial. Pero yo creo que hay que aprender más a hacer que a planificar. No sé si, que no me malinterpreten esto. O sea, eso es como cuando los equipos de fútbol, yo puedo ver en la pizarra cómo se van a mover el equipo y cómo se van a mover los jugadores, pero hay que verlo en el terreno, hay que verlo en el aula, hay que ver en la institución educativa cómo crea propuestas, cómo las mide y cómo aprende de esos ciclos que son muy prácticos. Y eso es crear cultura de confianza, de colaboración, donde la gente le tenga miedo a equivocarse. Mira, yo cuando era asesor y visitaba un aula de un profesor, ¿usted cree que a mí me iba a perder tiempo viendo el planeamiento? ¿Qué me interesaba? Llegaba, me sentaba atrás, si es que veía unos minutos el aula, y hubiera un orden, una lógica en la exposición de ideas, que los chicos participaran, los materiales que estaba usando el profesor, las preguntas generadoras, y ya eso me hablaba mucho del profesor. De lo que estaba haciendo y no necesitaba ver el planeamiento. Hay gente que gasta mucho tiempo en el planeamiento, que una coma, que un para, ¿verdad? De marcar de colores, las competencias, marcar de colores, una cosa. Y lo que está pasando en el aula es más importante cómo se aplica o desarrolla ese planeamiento
en el salón de clases. De hecho, cuando pensamos en aplicar la inteligencia artificial para que me ayude con estos procesos, es claro, por eso es tecnología, porque es una extensión de capacidades humanas, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharlo. Ok, otras técnicas útiles, ¿verdad? Que conocemos frente a una situación, problema, ¿verdad? Para enfrentarnos a ella. La lluvia de ideas es muy importante. Esto es Camper. Plantear preguntas, sustituir, combinar, adaptar y otras que, digamos, en el ámbito científico es clasificar, ¿verdad? Ordenar, priorizar, ¿verdad? Y atender a aquellas preguntas que son relevantes en función de la situación, problema, y después estas colaboraciones educativas, ¿verdad? Para idear y prototipar soluciones a problemas específicos, que serían otras técnicas, ¿verdad? De acuerdo a una metodología en función de solución de problemas. Don Gustavo. Claro, la famosa y clásica lluvia de ideas es fundamental, la lluvia de ideas, porque la lluvia de ideas me permite que algo que no agregué anteriormente en mi participación es que nosotros tenemos intereses, necesidades y esas experiencias definen una forma de ver el mundo. Y eso en los conocimientos especializados que tenemos los profesionales se le llaman creencias. Es el marco, el sistema de creencias que todos tenemos. Y resulta ser que yo actúo de acuerdo a ese sistema de creencias. Entonces, por ejemplo, a como yo piense que son las matemáticas, así voy a enseñar las matemáticas. A como yo piense que es la administración educativa, así yo voy a administrar mi centro educativo o mi institución educativa. Como yo piense que son, como yo crea que son las ciencias sociales, así las voy a interpretar y así va a ser mi práctica de enseñar y de cómo deben de aprender las ciencias sociales. Entonces, resulta ser que es un filtro profundísimo que tenemos los seres humanos, que son las creencias que tenemos. Y cuando hacemos una lluvia de ideas, nos permite escuchar cómo ve el mundo el otro. Eso permite la participación, eso permite realmente crear oportunidades. Y ahora que tanto habla de la inteligencia artificial, Wendy, imagínense tener una buena lluvia de ideas y mandárselo a la inteligencia artificial para que le haga un resumen a uno de esas ideas y que los docentes empiecen a participar con la misma inteligencia artificial y empiecen a replantear todo lo que están escuchando en consejos, en actividades. Entonces, los consejos de profesores deberían de ser menos administrativos y más técnicos, más ricos, más académicos, más de crear equipo. Pero el equipo lo creamos en el momento en que logramos crear empatía. Que haya una situación, problema común a todos, una necesidad, y donde las mejores inteligencias y habilidades, ¿verdad?, de la institución se enfoquen en buscar soluciones a aquellas situaciones, problema. Desde el pensamiento de diseño, ¿qué espacios o recursos has facilitado para que los equipos docentes puedan colaborar y aplicar sistemáticamente las fases de esta metodología? Empatizar, ¿verdad? Definir, idear, prototipar y evaluar. Sí, me gusta primero la sinceridad, porque eso es parte de la transparencia, ¿verdad? Cuando hablábamos la semana pasada de esa transparencia que tiene que ver con ética y que tiene que ver con un liderazgo. Cuando yo soy transparente y puedo decir, no, mira, ese enfoque, esa metodología, esa herramienta la desconocía, pero con la naturalidad, yo aplico más la naturalidad y he resuelto problemáticas de tal o cual forma. Eso me parece genial. Yo me quedaría con la pregunta y con lo que participaba Wendy,
de que en los consejos de profesores y en las reuniones con directores, algo que se nos olvida y en eso fallamos mucho, y ahí está planteada una pregunta. Sistemáticamente hay que aprender a sistematizar, porque de lo contrario se lo lleva el viento y se nos olvida. En cambio, si nosotros podemos plantear, por eso, por ejemplo, la lluvia de ideas, si podemos, ¿cómo podemos empatizar a partir de una lluvia de ideas? Una pregunta fundamental que a veces nos olvidamos: ¿cómo se siente? Eso es primero, ¿cómo se siente antes que piense? Porque entonces cómo se siente le permite una valoración de cómo, o sea, de un autoconocimiento y de una identificación de la emoción que está moviéndose en usted en ese momento. Y a partir de ahí, entonces puede plantear qué está pensando. Primero qué siente y después qué piensa. Y ahora sí, entonces nos permite conocer cómo se siente la otra persona, conocer lo que piensa la otra persona, nos permite empatizar. Y en el momento en que podemos empatizar, podemos empezar a definir estrategias a partir de esa lluvia de ideas. Bueno, mira, ¿qué problemas tenemos? Que era lo que decía Marvin con el método científico. ¿Qué problemáticas tenemos? Ok, vamos a empezar a idear propuestas y a prototipar, o sea, son ideas, propuestas, diseños, claro, para poder ejecutar ahí. Y obviamente que tiene que cerrar con un proceso de evaluación del proceso, pero es un pensamiento que es fundamental aplicarlo. Es una herramienta riquísima para crear culturas realmente que sean de confianza y de colaboración en la institución educativa. A mí me parece muy importante, sí, tiene que ver, hay un problema ahí, tiene que haber un instrumento para la recolección de información, tiene que analizarse esa información, ¿verdad? Y donde se hagan propuestas de solución, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, tomar decisiones, pero no desde decisiones desde la transparencia, que es el liderazgo de confianza, ¿verdad? Para la búsqueda de soluciones, ¿verdad? En ese ámbito, ¿verdad? Eso viéndolo desde el punto de vista científico. ¿Nos Gustavo? Sí, de esta metodología me gusta mucho, es muy práctica, muy simple, y de hecho a que a doña Wendy le gustó también, o sea, creo, mido y aprendo, creo, mido y aprendo. Entonces es muy proactiva. Lo que me llama mucho la atención, que uno podría pensar, Wendy al inicio de ese webinario hablaba sobre que ya ella había identificado que hay problemas para medir ahí ya ha identificado que hay problemas para medir realmente, o para evaluar, más que medir, para evaluar el trabajo cotidiano. Entonces, imagínense que algo fundamental para generar confianza, para generar colaboración, ese ambiente, lo ideal siempre es solicitar la participación de forma voluntaria primero. Entonces, estoy seguro que si uno le da la posibilidad en un consejo de profesores o en una reunión, o uno va identificando uno más o menos identifica quiénes son los docentes que son más participativos, que quieren aportar. Entonces, si uno le da la oportunidad para que sea de forma voluntaria, que algunos quieran implementar, o sea, que quieran crear una propuesta para medir o para evaluar el trabajo cotidiano, estoy seguro que van a aparecer y trabajar sobre eso. Entonces, ahí sí lo podemos trabajar como un proyecto piloto. Entonces, por ejemplo, los de sociales, que conozco a Marvin, entonces, esos son muy participativos, les gusta mucho meterse en estos rollos. Entonces, el de sociales dice, yo quiero. Y estamos aprovechando los intereses, las necesidades de reconocimiento que tienen esos docentes para que empiecen a crear una propuesta para poder, sí, ya sería para después medir si funcionó la propuesta y aprender de esa, porque entonces habrá que hacerle después algunos ajustes y podemos ya después escalarla y empezar a llevarla ya no solamente con un grupo, ¿verdad? El método científico, o sea, no solamente con un grupo que se aplicó el plan piloto, sino llevarlo a todo el departamento, involucrar a otro departamento ahí en el proceso y seguir el mismo ciclo. Hay que volver a recrear, hay que medir y hay que volver a aprender y luego otra vez recrear,
medir y aprender. Por eso son ciclos. Entonces, importantísimo ver lo que son proyectos pilotos que tienen que nacer de la participación, pero voluntaria. Eso enriquece y crea realmente una cultura de participación, de colaboración y de confianza, que es lo que andamos buscando como líderes creativos e innovadores. Les voy a contar, nosotros los viejitos siempre contamos historias. Recuerdo allá por los años 90 que estaba en el comité de evaluación y habían unos problemas enormes en el colegio, ¿verdad? De todo tipo, en aplicación de exámenes, que poner notas, etcétera, etcétera. Cuando llegaban las reuniones del comité de evaluación, yo ni siquiera quería ir, ¿verdad? Y pasaban 3 horas y era, bueno, un pleito, entrevistando profesores, estudiantes, nosotros tomando decisiones, llevando el registro en un libro de actas. Y a los 2 años de estar en eso, le digo yo a mis compañeros, mira, esto es repetitivo, es cíclico, hay muchos de los problemas que se vuelven a plantear. ¿Por qué no hacemos un reglamento? Y un reglamento con base en las experiencias vividas de los últimos 2 años. Nos atrevimos a hacerlo, lo llevamos al Consejo de Profesores para que los mismos profesores dieran sus criterios, si estaban de acuerdo o no, y vieran lo interesante que pasó. Aprobamos el reglamento, lo imprimimos, se lo dimos a todos, les dimos que tuvieran un recibido, y ¿saben qué pasó? Viera qué aburrido en las reuniones de evaluación luego. No llegaba nada. Entonces, más bien, algunas veces aprovechamos, como era en la noche, yo trabajaba en un colegio nocturno y jugaba Saprissa a la liga, nos poníamos a ver el partido de Saprissa a la liga. Crear, Sí, medir y aprender. Continuamos. Bueno, don Gustavo, un balance de liderazgo e innovación, de lo que hemos visto con todas estas metodologías. Bueno, yo sigo tratando de enlazar módulo 1.1 con 1.2. Módulo 1.1 estábamos enfocados que primero era autoevaluación, que es desde el racionalismo, para poder construir una identidad profesional. Esa autoevaluación me permite el desarrollo profesional, personal y profesional, a partir de principios éticos o con los criterios éticos bien definidos: integridad, solidaridad, responsabilidad, honestidad, justicia, legalidad, empatía, y desarrollar habilidades de regulación emocional, donde podamos identificar el yo, ese que decía Marvin, el autoconocimiento, la gestión de las emociones, para la conciencia social, que me permite crear empatía, y eso me va a permitir lograr construir equipos de trabajo. Eso era dentro de lo interno de cada persona. Eso permite, cuando hay autoevaluación, principios éticos y regulación emocional, tener adaptabilidad e innovación, y eso permite la transparencia y el liderazgo, y eso conecta directamente con la sesión de hoy, que estábamos hablando del liderazgo e innovación, donde no puede ser uno líder sin innovar, y no puede uno innovar sin ser líder, y para eso es necesario la creatividad, y la creatividad yo le invito a que trate de escribir y hacer otras cuestiones, que lo que siempre hace con la mano derecha, que lo trate de hacer con la mano izquierda. Por ejemplo, lavar un plato, recoger, digamos, abrir el escritorio, abrir la puerta del carro, abrir el escritorio, no, abrir la gaveta de un escritorio, digamos, abrir la puerta del carro. Trate de utilizar la mano izquierda, porque cuando uno utiliza la mano izquierda, lo que hace es activar el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho, recuerde que está asociado con la creatividad. De hecho, por eso es que los músicos y los que practican la música como tal son tan creativos, porque el cerebro, hoy se sabe, y hay mucha investigación al respecto, de que el cerebro es más rápido el hemisferio derecho, el de la creatividad, que el hemisferio izquierdo, porque el de la derecha va a una velocidad increíble, generando posibilidades
y uno lo que va con el hemisferio derecho es apenas como sistematizándola y aplicando el método científico para evaluar, para ver qué me funciona. Esto va más lento. Y esa actividad, o toque un instrumento, por ejemplo, que le permita activar los dos hemisferios porque está utilizando la mano izquierda y la mano derecha. Recordar que los hemisferios van cruzados con la lateralidad, ¿verdad? Entonces, si uno utiliza la mano derecha, está, o sea, porque es diestro, como el caso que plantea Wendy, está utilizando el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio más secuencial, el más clásico, administrativo, ¿verdad? De procesos. Y cuando uno utiliza la mano izquierda, está activando el hemisferio derecho, que es el de las emociones. Bueno, el de las emociones es la amígdala, que es el donde está la creatividad y la innovación. Entonces, vas a ver que vas a ser más creativa en muchas de las cosas que le van surgiendo, porque estás activando el hemisferio derecho. Don Gustavo, ok. Ambientes colaborativos e inspiradoras. Fundamentos clave. Cultura colaborativa. Comunidades de aprendizaje profesional. Clima inspirador. Entonces va de la colaboración al aprendizaje, ¿verdad? Y a un propósito compartido, ¿verdad? Donde se valora el aporte de cada persona y la participación. Don Gustavo. No, básicamente lo que hemos estado conversando, o sea, para poder crear realmente una cultura de confianza y colaboración, hay que identificar las necesidades, los intereses, hay que escuchar a los docentes para poder crear esa cultura que si no creamos cultura no podemos crear comunidades de aprendizaje, donde el docente, si el docente no siente confianza para llegar a exponer sus problemas, sus intereses en la institución educativa, no podemos crear un clima inspirador que realmente nos dé sentido de pertenencia para poder crear proyectos en común, que al final lo que nos interesa es realizarnos como personas, como profesionales, que la institución educativa sea de impacto en la comunidad y en la sociedad. El ambiente positivo me lleva a la colaboración y la colaboración crea las condiciones para una comunidad de aprendizaje profesional y a un clima inspirador. Eso sería, don Gustavo, resumiendo. Totalmente de acuerdo, y por eso es fundamental el aporte del líder, ¿verdad? El líder tiene que ser inspirador. Sí, y que valore a la persona humana, sí, a todos por igual. Ok, y también cómo fomentarlo. Seguridad psicológica, ambiente donde se pueda proponer, experimentar, incluso sin temor a equivocarse, ¿verdad? Que eso es muy importante, eso te da seguridad psicológica. Y sabemos que todos cometemos errores, más bien hay que verlo como una oportunidad. Una visión compartida es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo en comunidades de educadores, establecer valores y objetivos claros, ¿verdad? Claro, desde la ética, ¿verdad? Un liderazgo que empodera, el líder delega, da voz y autonomía y beneficios comprobados, acelera la adopción de innovaciones y fortalece el liderazgo. Don Gustavo. Desde cuando cuando estábamos dando la capacitación allá en Escazú y Santana, es desde el marco filosófico, ¿verdad? O sea, desde que hacemos la construcción de quiénes somos como institución educativa, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores, cómo nos distinguimos de las demás instituciones educativas, desde ese marco filosófico que lo construye el director, que lo construye con sus docentes, con la participación, podemos crear esa seguridad psicológica, esa visión compartida, ese empoderamiento, y los beneficios son muchísimos, ¿verdad? Quiero enfocar en la pregunta, porque la pregunta estaba tratando de identificar qué acciones respecto a la seguridad psicológica, pero relacionado al acto de experimentar el docente con diferentes metodologías, y que es algo que es para crear cultura, esa cultura del no miedo, donde pueda sentir el docente seguridad psicológica de que puede experimentar. Y entonces esas son las acciones que pretendía la pregunta. Y es en lo que debemos de enfocarnos como administradores, que debe existir esa cultura del experimentar.
¿Cuál es el problema de experimentar? Ninguno. Hay tanta riqueza en experimentar que lo único que puede pasar es que acertamos o erramos. Y si acertamos, imagine todo lo que ganamos. Y si erramos, aprendimos cómo no se hace, primero que todo. Ya eso es ganancia. Ok, vamos a la otra pregunta sobre el liderazgo que empodera. ¿Cómo trabajas para construir una visión compartida que inspire y haga que cada miembro del equipo se sienta corresponsable de la innovación en el centro? En esa línea, ¿verdad? Que explicó don Gustavo. No, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que es una visión muy clara de lo que pasa y el reconocimiento del trabajo del docente y que ahí uno vea que se está dando el proceso. O sea, él creó una propuesta, STEM, se evaluó, se midió y se aprendió, ¿verdad? Y entonces eso se convierte casi en un prototipo o en un modelo que se puede escalar, ¿verdad? Y entonces sí es muy importante que cuando hablamos de liderazgo, no solamente nos enfoquemos a la parte de gestión de recursos, sino en la práctica pedagógica o andragógica, o sea, la práctica de las metodologías, que tenga seguridad psicológica y que ese liderazgo que empodera, que le da la posibilidad al docente de participar, de crear, de evaluar y de aprender con metodologías frescas, ¿verdad? Porque le da la posibilidad de él crecer como profesional y le da la posibilidad de medir él mismo si la propuesta está funcionando o no. Entonces esa es parte de la cultura. Liderar en la incertidumbre, adaptabilidad y resiliencia en acción. Conceptos esenciales: adaptabilidad, capacidad de ajustarse, modificando estrategias y planes sin perder de vista los objetivos. Es ajustarse, pero hay objetivos, ¿verdad? Que yo no puedo perder de vista. Resiliencia, capacidad de resistir, recuperarse y salir fortalecido de situaciones adversas. Entonces, ante la adversidad, resistir y recuperarme, ¿verdad? Y aprender y salir fortalecido. Don Gustavo. Sí, eso tiene relación con lo que es la gestión de emociones. El que si me enfrento a una situación donde los resultados son contrarios a lo que yo esperaba, pues primero es aceptar que las cosas nunca van a ser como yo me las esperaba, ¿verdad? Que dentro de ambientes de incertidumbre, que es donde en los que nos movemos los seres humanos y las instituciones educativas al interactuar con otros estudiantes, con otros docentes, la adaptabilidad fundamental cuando yo primero acepto que las cosas no siempre van a salir como yo las planifico, como yo las deseo, como yo las espero. Y la resiliencia, pues obviamente esa capacidad de recuperarme y de buscar otras soluciones. Perfecto. Continuamos. Lecciones de la pandemia. En el mismo ámbito de que estabas explicando, forzó a los sistemas educativos a transformar sus modalidades de enseñanza. Los líderes y docentes que se adaptaron lograron mitigar la interrupción del aprendizaje. La experiencia demostró la necesidad de formar educadores resilientes. Un líder creativo convierte los desafíos en oportunidades de innovación. Don Gustavo. Eso es fundamental, es la actitud. Vea que cuando ahora hablamos de un enfoque por competencias, cuando se habla del enfoque por competencias, no es solo conocer, que es la parte cognitiva, también es la parte de hacer, o sea, que es la habilidad, pero algo fundamental es la actitud. Y la actitud que yo asuma como líder, como profesional, es fundamental. Y esto del liderazgo creativo tiene que ver mucho con la actitud que yo enfrente los desafíos que se me presentan. Perfecto. En ese ámbito recuerdo que no todos fueron resilientes, no todos resistieron y no todos salieron fortalecidos. Hubo docentes durante la pandemia que se angustiaron tanto, entraron en estados de depresión y muchos dejaron este mundo, ¿verdad? Eso hay que recordarlo también, ¿verdad? Y recuerdo un caso aquí en Pavas, otro en Turrialba y en muchas partes del país.
hubo mucha presión, ¿verdad? Mucha incomprensión y no lograron adaptarse y no fueron resilientes. Y eso se llevó muy, no hubo un buen manejo de las emociones y hubo problemas de ese tipo. Que eso tiene que ver con la regulación emocional, o sea, con la inteligencia emocional, no es solamente la parte cognitiva, ahora, sino lo emocional. ¿Qué decir, Marvin? Yo creo que el liderazgo, siempre se ha hablado de que si se nace o se hace, ¿verdad? Estamos claros que el líder hay que hacerlo porque son competencias que tiene que desarrollar y dentro de este enfoque transformacional y distribuido, es necesario que tenga esas capacidades de resiliencia, de adaptabilidad y que sobre todo ser creativo y para ser creativo de verdad que tiene que tener una actitud de mejora continua y si uno tiene la actitud de mejora continua, de ahí, todo lo va a aplicar a partir del crear, del medir y del aprender. Creo, mido y aprendo. Y a partir de ahí todo lo demás es ganancia. Gracias por acompañarnos a Conversando con usted. Sigamos transformando juntos la educación. Una conversación a la vez.